jinetes está limitado a un desastre, excepto el cuarto que los resume. Con las trompetas más adelante vamos a ver que ese poder está limitado a un tercio de un desastre, perdón, un cuarto de un desastre de los jinetes, lo dije mal, un cuarto de desastre. Cuando vemos las trompetas vamos a ver que cada una va a ser un tercio de un desastre, y con las copas va a ser ya una totalidad. Entonces aquí ya empezamos a ver una gradualidad en el cumplimiento del fin de las cosas que la Biblia nos revela. Así que hecha esta pequeña introducción, vamos a leer el texto. ¿Quién me ayuda leyendo esta parte, por favor? Adelante. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado el poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muy bien, gracias Melanie. Entonces, como pudimos ver, los 4 caballos de los 4 jinetes, cada uno se identifica o se diferencia por un color, ¿verdad? Y además, lo que ellos traen, cuando ellos son llamados, ellos traen algo. Se les da algo también y van a causar algo. En el Antiguo Testamento se habla de esos 4 juicios terribles. Veamos en Ezequiel 14:21. Dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y peste, para exterminar de ellas a hombres y a bestias. Entonces, como podemos ver, ya había un antecedente de este pasaje que estamos viendo en Apocalipsis, en Ezequiel, que dicho sea de paso, es un libro profético que también tiene porciones que son apocalípticas propiamente, literatura apocalíptica, como el que acabamos de leer. Entonces, lo que nos está diciendo la escritura es que cada uno de esos caballos y sus jinetes son símbolos. ¿Símbolos de qué? De un juicio diferente cada uno que el Señor está proclamando sobre todas aquellas personas, primero en Israel y después en el mundo, que no cumplen con su voluntad. Vemos entonces que hay un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y un caballo amarillo. El caballo blanco trae un arco. Le dan una corona y sale venciendo y para vencer. Vemos el caballo rojo que no trae nada, a diferencia de los otros 3. Le dan poder y una espada muy grande y viene a quitar la paz. Después vemos un caballo negro que trae una balanza. ¿Todos saben qué es una balanza? Se le da poder para dañar, y entonces lo que viene a hacer es a provocar hambre. Después tenemos finalmente el caballo amarillo, que como dijimos al principio resume estos 3. Dice que trae el Hades, ahorita vamos a ver los detalles. Le dan poder también, igual que a estos, y trae muerte a la 4ª parte del mundo. ¿Con qué? Con estas 3 cosas. Y con las fieras de la tierra.
Entonces, el primer sello que el Señor hable después de que es adorado por toda la creación, recibe una corona el jinete del caballo blanco. Esta corona, yo no sé si ustedes recuerdan que en una de las lecciones anteriores hablamos de que en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, había dos palabras diferentes que en el español o en el castellano, que es el lenguaje de nosotros, se traducen como corona. Uno es estéfanos, que es la corona que se le da a alguien que venció en una batalla o en una competencia. Y la otra palabra que se usa es diadema, que es cuando están hablando de la corona de un rey. En este caso, en el texto que estamos viendo aquí del caballo y el jinete blanco, la corona que se le dio es estéfanos, la palabra que se usa para alguien que venció en una batalla o que venció en una competencia. No es la corona de un rey. Esos detalles son importantes. ¿Para qué? Para efectos de entender cuáles interpretaciones pueden ser más acertadas o no de este jinete. ¿Por qué? Porque lo primero que estamos dándonos cuenta es que no están hablando de un rey, sino de un vencedor. La corona del vencedor era usada precisamente para los que vencían en los Juegos Olímpicos, que fue algo de lo que hablamos, que originalmente fue una tradición ligada a un culto pagano, ¿verdad? Idolátrico. Pero bueno, aquí el punto no es ese, el punto es que representa vencer, que es un vencedor, alguien que sale para conquistar. Entonces, como sucede en muchos de los pasajes del Apocalipsis, que no tenemos una sola explicación o interpretación, tenemos varias posiciones. Hay una posición que dice que este jinete y este caballo representan la conquista o la guerra triunfante. Entonces, forma parte integral de los 4 jinetes que resume el cuarto, porque en todos vemos de alguna manera la guerra o la conquista, porque a todos se les da poder para dañar o para conquistar. Otra posición dice que lo que representa es al anticristo, porque trae caos y miseria sobre el mundo, que es lo que indican el jinete del segundo, tercer y cuarto caballo. Otros dicen que representa a Cristo. Vean qué posiciones más contrarias las que se dan con las interpretaciones. Una posición dice que el anticristo y otra más bien que representa a Cristo. ¿Por qué? Porque conquista por el poder del evangelio, y los otros sellos del 2 al 5 representan las formas de persecución que resultan de la predicación del evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo esta posición? Como el primer caballo y el primer jinete es el evangelio que se está proclamando, el evangelio de Cristo, siempre que se predica el evangelio, quienes lo hacen van a sufrir persecución. Entre más yo predique el evangelio o una iglesia no predique, más vamos a tener persecución, porque el diablo no quiere que el evangelio se predique. Entonces lo que está diciendo es: el primero es el evangelio y los que siguen son las consecuencias de predicar ese evangelio. Guerra, hambre, muerte de todo tipo. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo, que es el que domina sobre todas esas fuerzas, por así decirlo. Y después tenemos otra posición que dice que ese caballo y ese jinete representan la conquista de la palabra de Dios. Esto armoniza con el jinete sobre el caballo blanco, que está también en el capítulo 19, porque en el capítulo 19 también encontramos un caballo blanco con un jinete que lo monta blanco. Entonces esta posición dice que es el mismo, que esos jinetes y esos caballos son el mismo, y que el jinete del capítulo 19 claramente dice que es la palabra de Dios, porque trae ese nombre, o mejor dicho, ese enunciado en el muslo, si mal no recuerdo es en el muslo de la pierna. Entonces tenemos 4 posiciones y bastante antagónicas las dos del centro, por cierto. Hay posiciones muy fuertes de hermanos muy respetados, muy eruditos en el estudio de la escatología, que es el estudio del final de los tiempos, ¿verdad? De las últimas cosas, que están a favor de la posición de que es el anticristo. ¿Por qué? Porque el diablo siempre ha sido un imitador. Y dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y entonces muchos intérpretes de la Biblia, de la escatología sobre todo,
han llegado a la conclusión de que el anticristo se va a manifestar al mundo primero como un líder de paz y amor, que va a traer paz, que va a celebrar pactos de paz, incluso entre los países del Medio Oriente, que es donde está Israel siempre en conflicto con todos sus vecinos. Entonces por eso ellos ven en este jinete y este caballo blanco al anticristo. ¿Por qué? Porque es un falso Cristo, una falsa paz que viene y se nota que es falsa. ¿Por qué? Porque lo que lo sigue son desastres. Esa es la interpretación de los que dicen que es el anticristo. Y la interpretación de los que dicen que es Cristo es porque conquista con el poder del Evangelio la palabra de Dios, y las consecuencias resultan en los otros caballos que le siguen. Si se está predicando la palabra, va a haber persecución, va a haber muerte por esa persecución, va a haber injusticias económicas por esa persecución, etcétera, etcétera. Aquí no estamos diciendo cuál posición es correcta, y tampoco tenemos el tiempo como para ver en detalle muchos versículos de la Biblia como para decir esta es correcta o esto no, según mi punto de vista. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar claro? Que no hay uniformidad de criterio en esta interpretación. Entonces nosotros no podemos afirmar nada categóricamente porque no tenemos el material suficiente. Yo puedo decir, mira, yo tiendo más a pensar que esta es la interpretación correcta. Por ejemplo, yo, Rebeca, la maestra, ¿verdad? En mi caso, yo tiendo a pensar que esta es la interpretación correcta, pero en realidad no sé si es así. Y así con cada uno de ustedes puede tomar una posición estudiando el tema más a fondo, que el curso no nos da para eso en este momento, ¿verdad? Entonces, tenemos que el primer caballo, el primer jinete, tiene varias interpretaciones. Eso es lo que queda claro. Bueno, perdón, y me faltaba esta quinta posición que dice que es la iglesia propiamente predicando el evangelio, el jinete blanco, porque dice que salió venciendo y para vencer y que se le dio una corona. Y también sobre esta posición hay muchos argumentos a favor, bíblicos también muy interesantes. Todas estas son posiciones bíblicas, son posiciones de teólogos que tienen argumentos bíblicos sólidos para llegar a esas conclusiones. Después tenemos el segundo sello, que es cuando tenemos el jinete rojo. Este jinete dice que se le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a los otros, y se le dio una espada muy grande. En otras palabras, lo que estamos aquí viendo es un símbolo de la guerra, ¿verdad? El rojo, ¿por qué el rojo? Todos sabemos que el rojo, lo principal con lo que se asocia es con sangre, y aquí estamos hablando de derramamiento de sangre a diestra y siniestra. Entonces por eso tenemos un caballo rojo, que dicho sea de paso, el caballo anterior, la paz siempre lo hemos relacionado con el blanco. Lo que eso, digamos, eso sí es una conclusión uniforme. Lo que no es uniforme es si es una paz verdadera, que es la que trae el evangelio Cristo, o una falsa paz, que es la que va a traer el anticristo, ¿verdad? Es ahí tal vez donde está la diferencia. Entonces, cuando nos dice la palabra que al jinete se le dio poder para que los hombres se maten, si se le dio poder, lo que está diciendo es que Dios está dando permiso para que eso suceda. ¿Por qué? Porque aunque Satanás es el príncipe de este mundo, eso no quita que sigue estando sometido a la soberanía del poder de Dios. El libro más claro de la Biblia donde se ve eso es en Job. Él tiene que pedirle permiso al Señor, tiene que tener permiso del Señor para que estas cosas puedan suceder. Entonces aquí tenemos que hacer énfasis en esa parte del texto, que se le dio poder, se le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, significa que Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es juicio de Dios, como lo vimos en Ezequiel. Claramente el Señor en Ezequiel dice: mis 4 juicios terribles los voy a mandar. En ese caso se le estaba profetizando a Israel y ahora se está profetizando sobre toda la tierra. Que por cierto, no lo dije para los que nos están escuchando y para los que llegaron después. Hoy no vamos a hacer pausa de recreo, sino que vamos a seguir de corrido. Entonces, idealmente vamos a estar terminando a las 8:30 la clase. Vamos a ver cómo nos va. Puede ser incluso antes, o puede ser que nos tome un poquito más de tiempo, porque hoy no hubo refrigerio.
Después tenemos el tercer sello. El tercer sello es un caballo negro. Y hay una balanza que este caballo trae. No se la dan, ya él viene con esa balanza. Esa balanza se puede interpretar como comercio desleal, como mercado ilegal, como comercio injusto. ¿Por qué? Porque el resultado, lo que sí está claro, la misión de este jinete es que trae hambre. ¿Y el hambre por qué existe en la tierra? Si nosotros nos ponemos a analizar datos, y no tenemos que ser muy entendidos de esas cosas para poder leer un artículo sobre la distribución de la riqueza en el mundo, nos vamos a dar cuenta que hay personas en el mundo, poquitas en comparación con la mayoría de la población que existe, que tienen tanto dinero que podrían mantener países enteros. Mientras que hay países que literalmente la gente se está muriendo de hambre, y muchos. Entonces, es una conclusión lógica pensar que el hambre que hay en la tierra es resultado del egoísmo del ser humano. ¿Por qué? Porque si esas personas que tienen tantísimo compartieran, fueran más generosos a la hora de pagar salarios, dar mejores condiciones a los que contratan, o simplemente crear las condiciones donde todo no existen, invertir en la salud de los países más pobres, porque la gente se está muriendo de hambre, pero además no tienen ni siquiera sistemas de salud para que enfermedades que aquí ya son impensables ahí no los afecten, ¿verdad? Como está sucediendo. Si nosotros nos ponemos a pensar en la injusticia que existe en el planeta, es lógico pensar que esa balanza representa precisamente ese comercio inequitativo que existe y que es el que finalmente provoca el hambre en la humanidad, porque existen los recursos materiales y naturales suficientes en este planeta para que todas las personas tengamos lo que necesitamos, y sin embargo eso no ocurre porque hay personas que acaparan, ¿verdad? Entonces, por eso es que se interpreta la balanza, como se puede interpretar esa balanza, ¿verdad? Una balanza debería estar pareja, pero está así. Entonces, como que es esa inequidad, esa injusticia social que existe, que es la que provoca el hambre, la pobreza extrema. Entonces el negro, el color negro, es hambre. Eso está claro, eso sí está claro con este caballo y este jinete. Es el juicio del hambre o la consecuencia del hambre. Y finalmente tenemos un último caballo, que es el verde amarillento, ¿verdad? Cuando uno piensa en este color, uno piensa en alguien que se está muriendo literalmente, ¿verdad? Porque se ve totalmente pálido. Eso es como lo que tenemos que imaginarnos, un color pálido de una persona que ya se le está yendo la vida. De hecho, el verde amarillento, que se traduce aquí en griego, es la palabra chloros, que es de donde viene la palabra cloro, y entonces de ahí uno deduce, bueno, cloro lo que hace es como desteñir a la persona, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque está perdiendo la vida cuando ya se está muriendo. Entonces eso es lo que significa este color, la muerte, está representando la muerte. Y resulta que dice que el que lo montaba tenía por nombre muerte, así aquí no hay que adivinar, ¿verdad? Es claro que es la muerte, pero el Hades lo seguía, dice. Entonces, recordemos que en la cultura hebrea, el Hades era el lugar donde iban los espíritus de las personas después de la muerte. Y por eso es que siempre está muy cerca de la muerte. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, ¿qué representa este jinete? Todas las aflicciones que afectan a las personas, no solo a los creyentes, sino a todo el mundo. Estas aflicciones, en el caso de la iglesia, Cristo siempre las va a usar para santificarnos. ¿Qué significa santificación? Un proceso de alejamiento del pecado una vez que la persona ha sido apartado para Dios. El día que nosotros nos convertimos, ese día el Señor nos quitó muchas cosas muy evidentes, pero faltaba un montón, y estamos todavía en ese proceso mientras estemos vivos. Ese es el proceso de santificación que se estudia en la lección 1 en el nivel 1 del instituto. Dura toda la vida.
Hay un momento específico donde nacemos de nuevo, que fue cuando creímos y el Espíritu Santo entró en nuestras vidas. Eso se llama justificación, redención, justificación, pero a partir de ahí empieza el proceso de santificación que dura toda la vida, que es como el Señor va tratando con nosotros para que cada vez seamos menos pecadores, menos pecadores, menos pecadores, alejándonos del pecado. Entonces, lo que nos está diciendo esta palabra es que esas aflicciones que son inevitables en el mundo caído en que vivimos, porque son consecuencia del pecado, son juicio por eso, porque el pecado siempre conlleva juicio. El Señor las usa para nosotros los que vivimos en este mundo caído, pero que fuimos redimidos por Él, para purificarnos, para santificarnos. Este cuarto jinete entonces resume a los dos anteriores, que son la guerra y el hambre, y también añade mortandad por medio de las pestes, las plagas y las bestias de la tierra. Entonces, además de que incluye los dos anteriores, nos añade otras formas de juicio que también vimos en el pasaje que leímos de Ezequiel, que ocurren en este mundo caído como consecuencia de la perdición en la que vive. Este jinete no trae nada, ni se le da nada. Aquí hay que notar que el jinete no incluye al primer caballo, que es el caballo blanco, ¿verdad? Que era el que salió conquistando y venciendo y para vencer, ¿verdad? Entonces, eso significa, o mejor dicho, eso sugiere que el primer jinete no trae desgracia como los otros dos. Sin embargo, recordemos que esa es una forma de interpretarlo, porque hay otra interpretación que más bien dice, no, por lo que hizo el primer jinete es que suceden los otros, más bien es consecuencia de los otros. Entonces, en resumen, los sellos son el inicio del plan de Dios para la iglesia y en general para la humanidad. ¿Por qué? Para la iglesia, porque está utilizando todas esas cosas para santificarnos. Para el resto de la humanidad, porque está hablándole a la gente para que se arrepienta por medio de esas cosas que están sucediendo. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo funciona eso desde la época de Juan hasta nuestros días y hasta que el Señor Jesucristo venga. Lo que sí queda claro es que los cuatro jinetes demuestran que Cristo es soberano sobre todo lo que estamos viviendo, desde el primer momento en que se empezaron a abrir esos sellos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que está abriendo los sellos que están revelando esos jinetes y esos caballos. Es Jesucristo el que está revelando el plan de Dios, que era ese rollo, el plan de Dios. Eso es lo que representa. Recordemos que eso lo dijimos la semana pasada. Ese rollo representa el plan de Dios para el ser humano. El Señor Jesucristo está abriendo los sellos, está revelando ese plan, y como estamos viendo cada caballo que sale con su consecuencia, lo que estamos viendo es cómo Jesucristo gobierna sobre la historia, sobre ese plan que está ejecutando, que el Padre diseñó. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, entonces, estos eventos de los que estamos hablando aquí, que simbolizan los cuatro jinetes, los empezaron a vivir los cristianos desde el primer siglo. Es lo que hemos venido hablando en todo el curso, no es algo que va a ocurrir al final de la historia. Eso empezó a ocurrir, díganme si no han habido guerras en todos estos siglos, incluso desde antes, ¿verdad? ¿Han habido plagas? Claro que sí, nosotros acabamos de vivir una, pero no somos los únicos que las hemos vivido. La peste bubónica, la gripe española, la peste del cólera, hay montones a lo largo de la historia que se han dado. Lo que está variando es la forma en que va creciendo. Digamos, la peste bubónica destruyó más vidas de las que destruyó el COVID. Ya se me olvidó el nombre, he decidido olvidar esa etapa de nuestra historia. Pero la peste bubónica estaba concentrada en Europa. Esta última fue en todo el planeta. Ni siquiera la peste española tuvo ese alcance, porque no llegó a los otros lados del océano. Esta sí. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los eventos que simbolizan esos cuatro jinetes empezaron desde el momento en que el Señor empezó a abrir esos sellos, que fue cuando Él ascendió glorificado. Ahí fue, cuando el Dios lo exaltó. Eso es bíblico.
Dios lo exaltó por todo lo que el Señor Jesucristo hizo en su obra, en su misión en la tierra, y recibe del Padre esa soberanía para gobernar sobre el plan que el Padre tiene de redención sobre la tierra, sobre la humanidad, y que Jesucristo inauguró en la cruz. Entonces empieza desde ese momento a abrir los sellos, empiezan a ocurrir todas estas cosas, y lo único que va cambiando es la forma, la totalidad o la cobertura que va teniendo a lo largo de la historia. Va creciendo en intensidad y va a seguir creciendo, como lo vamos a ver en las trompetas y en las copas. Eso con respecto a los 4 caballos y a los 4 jinetes. Quiero saber si tienen alguna pregunta hasta aquí, porque yo creo que ya a este punto entendimos muy claramente qué representa cada uno de los caballos y jinetes, y también vimos que no es nada tan difícil como pareciera, ¿verdad? Son símbolos. Quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, ahora ya pasaron los jinetes, ahora estamos viendo otra escena. Es una escena debajo del altar. ¿Cuál es el altar? ¿Qué es el altar? Para ubicarnos, ¿perdón? Donde está Dios, donde nosotros llegamos a adorar a Dios, ¿verdad? Espiritualmente, donde está el altar, es un lugar de culto, ¿verdad? Ahí en el Antiguo Testamento el altar era donde se ofrecían los sacrificios. Eso es el altar donde llegamos a adorar. Ahí está Dios, efectivamente, la presencia de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que había unas almas, ¿verdad? Unas personas que estaban pidiendo justicia. Entonces, el punto principal cuando hablamos en la iglesia es que nosotros tenemos que llevar una vida de negación y de adoración. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que fue ese sacrificio, y por eso es que aquí se habla del altar. En el Antiguo Testamento los sacrificios de animales que se hacían sobre el altar representaban la obra de Cristo en la cruz. Aunque yo sé que eso ya lo hemos escuchado muchas veces, es mejor retomarlo, porque aquí estamos hablando de un altar y tenemos que tener en la cabeza presente lo que significa. Ahí fue donde se ofrecía antiguamente el sacrificio de los animales delante de Dios. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo, los pecados del pueblo de Dios, por medio del derramamiento de esa sangre. Entonces, lo que nos dice es la obra de Cristo, que fue el Cordero, simbólicamente hablando, de Dios, que Él mismo ofreció en su altar. ¿Para qué? Para que su sangre fuera derramada por nuestros pecados y por nuestra salvación. Entonces, lo que nos está diciendo esta escena es que no debemos olvidar que la obra de Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo, es precisamente lo que está motivando que este plan se ejecute. Entonces, nosotros en consecuencia tenemos que ser obedientes hasta la muerte como Él, porque el centro de todo es: si Jesucristo no hubiera muerto, esto no estaría sucediendo. Ahora, lo que pasa es que los cristianos están muriendo por causa del Evangelio. Entonces vienen y se presentan delante del Señor, y entonces empiezan a decir, y aquí me voy a devolver un poquito, empiezan a decir: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre y de los que habitan sobre la tierra? Entonces esas personas que están muriendo por causa de Cristo, en este momento están pidiéndole al Padre justicia. Eso es lo que está pasando aquí. Estamos viendo las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. En otras palabras, las almas de los mártires. ¿Quiénes eran los mártires? Tenemos nombres de algunos, pero no de la mayoría. Juan Bautista fue un mártir. Le cortaron la cabeza por causa del Evangelio.
Todos los apóstoles fueron mártires, porque todos los mataron por causa del evangelio, los torturaron. El único que no mataron fue a Juan, que ya murió de viejito, pero sí lo torturaron, lo exiliaron y todo. Hubo padres de la iglesia que sí se mencionan con nombre, que fueron muertos por el evangelio. Esteban en el libro de los Hechos fue apedreado por el evangelio, y muchos otros anónimos, hermanos de nosotros de todas las épocas. Eso es lo que estamos viendo en esta escena. Entonces ellos dicen: sí, Señor, nosotros venimos porque nuestras vidas fueron entregadas en tu altar por tu causa, pero ¿hasta cuándo vas a permitir que los que nos hicieron esto no sufran las consecuencias de lo que nos hicieron, verdad? Esa es la escena que estamos viendo. Entonces Romanos 12:19 nos recuerda: no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que las almas de esos hermanos que murieron por causa del evangelio están pidiendo algo que es justo delante de Dios, pero además lo están haciendo bien, porque ellos saben que es de Dios la venganza, no de ellos, y el Señor ya tiene una respuesta. El Señor nos recuerda: yo pagaré, mía es la venganza. O sea, no crean que no va a haber consecuencias, sí la va a haber, pero en el momento en que yo tengo predestinado, o mejor dicho, predeterminado para eso. Esas almas están vestidas de blanco. Recordemos que las vestiduras blancas representan justicia, representa que ya fuimos lavados del pecado. Acordémonos que una de las interpretaciones de la palabra justicia en la Biblia es cuando fuimos declarados justos, cuando fuimos justificados. A eso se refiere aquí. Si usted ya fue justificado delante de Dios, usted tiene vestiduras blancas, porque representa que ya usted fue lavado de su pecado, aunque seguimos pecando mientras estemos en este cuerpo delante de Dios. Eso Cristo ya lo pagó todo. Entonces eso representa, esa es la justicia de la que se habla aquí, esas vestiduras blancas. Ellos fueron hechos blancos, justos por el sacrificio de Cristo. Entonces, como a ellos se les dice que tienen que esperar hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos, que van a ser también muertos como ellos, lo que nos está diciendo esta escena es que todavía la persecución no ha terminado. Mientras siga existiendo la historia, mientras el Señor Jesucristo no haya regresado, eso va a seguir ocurriendo. Por eso nosotros vemos en todas las épocas de la historia de la iglesia que han habido hermanos que han sufrido y han muerto por causa del evangelio. Entonces el martirio, ya entendemos que martirio es cuando sufrimos por causa del evangelio. Cuando pareciera ser un retroceso para la iglesia, en realidad lo que hace es que el evangelio avanza. ¿Por qué? Porque significa que el evangelio se está predicando. Si nosotros no queremos sufrir persecución, si la iglesia de Cristo no quiere sufrir persecución, no predique el evangelio. Así de sencillo. Si se predica el evangelio, va a haber persecución. Entre más se consagre usted y entre más tenga una vida santa delante de Dios, más usted va a ser excluido de la sociedad, de las personas que lo conocen, de su comunidad, de su trabajo. ¿Por qué? Porque va a haber muchas cosas de las que usted no va a participar, que hay muchas cosas que no van con usted porque usted es cristiano, y si usted es consecuente. Hoy veía algo que publicó Rey que decía: el que es cristiano solo en su iglesia y no afuera, no es cristiano, es un muy buen actor. Eso es ciertísimo. Yo digo, ¿para qué vienen a perder el tiempo? Porque en realidad lo que están haciendo es perder el tiempo, si viven así. El verdadero cristiano es igual aquí y afuera. Y entonces, si usted está en ese proceso de santificación legítimo que lo gobierna el Espíritu Santo, necesariamente va a haber muchas cosas en las que a usted lo van a excluir porque usted no va a participar de eso, y le van a hacer feo o no van a quererlo tener cerca porque usted tal vez habla de Dios y tal vez habla mucho y habla mucho de que Dios lo llena a usted y que para usted Dios es lo más importante y que Dios ha hecho cosas en su vida, y eso al diablo no le gusta, y las personas que están bajo el gobierno del diablo reaccionan con agresividad, sea una agresividad confrontativa o pasiva, ¿verdad? Entonces siempre que usted vive el evangelio, usted lo está predicando con toda su vida,
porque dice un dicho que no hay nada que grite más fuerte que los actos, que las acciones, ¿verdad? Usted puede decir muchas cosas, pero si su vida no lo refleja, no tiene ningún poder. Cuando usted vive un estilo de vida cristiano, necesariamente va a tener consecuencias. Nosotros aquí no vivimos persecución realmente, porque tampoco vamos a decir eso no es verdad. Hay hermanos que sí la viven y lo hemos dicho muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? Cuando se les dice, hasta que se complete el número de sus consiervos, que también van a ser muertos como ustedes, nos está diciendo que Dios en la historia, en ese plan que Jesucristo agarró en ese rollo de la mano de Dios, tiene un número determinado de hijos suyos que van a morir de esta manera. Y que mientras eso no suceda, el Señor no va a derramar su venganza como lo promete en su palabra. Hasta que se complete el número de nuestros hermanos que vaya a la presencia de Dios porque murió de esta manera, va a venir derramamiento del juicio de la ira de Dios sobre el mundo. ¿Por qué? Porque Él va a vengarse de todos los que no están bajo su voluntad y que mataron a sus hijos, empezando por el Señor Jesucristo, que fue el primero que le mataron, aunque fue el plan de Dios. ¿Quién me lee este pasaje para no seguir yo tan seguido y cansarlos con solo mi voz? Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostener? Muchas gracias, Melanie. Bueno, aquí estamos viendo una escena tremenda, ¿verdad? Esto es algo que no hay que pasarle despacio, pero también hay que entender, no se nos olvide, estamos viendo literatura profética apocalíptica. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que preguntarnos en este pasaje, ¿qué de lo que dice ahí es literal y qué es simbólico? ¿Por qué? Porque hay muchas interpretaciones y las interpretaciones más radicales dicen que esto es literal, que literalmente el sol se va a poner negro, por ejemplo, y que la luna se va a poner roja como sangre y que las estrellas van a caer del cielo. Entonces, si yo recuerdo que un principio de interpretación bíblica que se llama interpretación hermenéutica es entender cuál es el género literario que estoy leyendo, y nosotros sabemos que aquí estamos leyendo literatura apocalíptica que es simbólica, lo primero que yo tengo que pensar es que esto no es literal, que cuando dice que el sol se puso negro como tela de silicio, que la luna se volvió toda como sangre y que las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos, aquí ya yo estoy viendo que hay símiles para empezar, figuras literarias. Entonces, ¿será literal? Yo les digo mi posición, porque como les he venido diciendo desde el principio, precisamente por ser literatura simbólica que genera interpretación, no podemos ser categóricos en algunas de las conclusiones. Hay otras que son claras, porque el mismo texto nos los da. Ahí es claro que el jinete negro es hambre y que el amarillo es muerte, eso está clarísimo. Pero lo que no está tan claro como aquí, hay que ver qué nos ofrece la Biblia en otros pasajes que sí son más claros, y si no hay nada, no podemos llegar a conclusiones categóricas. Mi posición es que esto es lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque hay muchos pasajes del Antiguo Testamento, en los Salmos, en los libros proféticos, que se usan las mismas expresiones sobre cosas que ya ocurrieron, como los juicios que en algún momento se profetizaron contra naciones cercanas a Israel, que le hicieron daño a Israel y que después Dios las devastó de una u otra forma, incluida Sodoma y Gomorra.
Entonces viene el autor y usa un lenguaje así: Señor, cuando tú hiciste tal cosa, retumbaron las montañas, cayeron las estrellas. ¿Me explico? Bailaron las montañas, y eso no fue literal, eso no sucedió. Cuando el Señor mandó al pueblo de Israel a conquistar Jericó, o cuando fueron conquistando toda la tierra prometida, hay muchos pasajes donde los salmos, por ejemplo, expresan cómo se dieron todos esos eventos con un lenguaje poético, que es como este. Entonces la luna se avergonzó y dejó de dar su resplandor, y cosas por el estilo que no fueron literales. Esa es mi posición. No necesariamente tiene que ser la de ustedes. Les explico por qué. Lo que tenemos que entender aquí es que todo este escenario que nos está pintando Juan es para entender, para darle realce a lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque lo que sí está claro es que todas las personas importantes de la tierra, los reyes, los ricos, los capitanes, los poderosos, pero además todas las personas como nosotros, todo esclavo y libre, se escondieron en las cuevas y decían: a los montes caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? Ok, vamos a ver en detalle este pasaje. Los terremotos eran señales del furor del Señor que acompañaban sus juicios. Vamos a ver este ejemplo en Ezequiel. Dice: porque en mi celo, en el fuego de mi ira, he dicho que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Juan también, en los pasajes que citaba del Antiguo Testamento, daba indicaciones de que el fin de los tiempos había llegado. Veamos Isaías 13:10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Después viene Joel y nos dice: delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Y también nos dice más adelante: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bueno, entonces lo que nos está diciendo Apocalipsis y todos estos pasajes, que se refieren todos ellos al día del juicio, de la ira de Dios, que es de lo que estamos hablando aquí, es que van a ocurrir eventos cósmicos. ¿Por qué? Porque estamos delante del trono y delante del Todopoderoso, que va a derramar su ira. Definitivamente tenemos que acordarnos del pasaje que vimos la semana pasada, cuando Moisés subió al monte Sinaí y el pueblo de Israel veía como había truenos y rayos, y decían que la montaña, ¿verdad?, temblaba. El temblor es una señal de la presencia de Dios, claramente. Y que todos estos eventos cósmicos se utilicen para ilustrar lo que está ocurriendo, eso significa que definitivamente viene algo muy, muy grande sobre la tierra. Tenemos la señal del cielo que se enrolla. Dice el pasaje que el cielo se replegó como un pergamino, como algo que se enrolla, ¿verdad? La imagen que nos está dando. Tenemos un antecedente de algo similar en Isaías 34:4. Dice: todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae de la higuera. Estos signos, ¿qué es lo que están anunciando? El final de la era, tal y como Jesús lo dijo en Mateo 24. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, lo que nos está dando estos otros pasajes para entender el que estamos leyendo, el Apocalipsis, es que no puede haber duda de que hay un evento que más tarde se va a describir en la séptima copa, que tiene que ver con algo tan impresionante
sobre toda la tierra, que el autor que está recibiendo esta revelación lo está describiendo con un montón de eventos cósmicos y naturales que están sucediendo al mismo tiempo y que son similares al día del juicio del capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a ver si lo logro, porque como no estamos parando ya no me está saliendo la voz. ¿Por qué no paramos y todo el mundo que está en súper? No, tampoco así, no, con ir un poquito, con ir por agua un momentito ya yo tengo. ¿Usted necesita ir al súper para algo? Bueno, yo dije que no íbamos a hacer recreo, pero en vista de las circunstancias emergentes vamos a hacer una paradita. Porque así como 2 horas de café.
Ok, entonces, como les dije hace un rato, tenemos que recordar que no siempre lo que estamos leyendo en Apocalipsis es literal, porque hay mucho símbolo involucrado por el tipo de género literario del que estamos hablando. Entonces, lo que sí tenemos que tener presente, por estar quitando un zancudo de la pantalla para hacer la Virmina, es que debido a que la intensidad de los sellos es menor que el de las trompetas y las copas, lo que nos están describiendo los sellos son lo que el Señor Jesús describió como principio de dolores, pero no son el fin. Entonces, si todos recuerdan cuando en Mateo 24 el Señor dijo, pero no recuerdo si la palabra que usó fue no teman, porque esto es solo el principio, solo es principio de dolores, pero todavía no es el fin. Entonces los sellos precisamente son eso. ¿Cómo lo sabemos? Porque los sellos no tienen la misma intensidad que después tienen las trompetas y que finalmente van a tener las copas que abarcan la totalidad de la tierra. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí, principio de dolores. ¿Y por qué principio de dolores y no todo de un solo? Porque el Señor va incrementando la intensidad y no hace las cosas de una sola vez. Muy sencillo, porque la Biblia misma nos enseña que el Señor es muy paciente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Eso lo dice claramente la Biblia. Entonces, él lo que está haciendo con este principio de dolores es hablándole a la gente, continúa dándole oportunidades a la gente para que se arrepienta. Porque ustedes saben que la mayoría de nosotros, si no todos, ¿por qué llegamos al Señor? Porque estábamos en medio de un problemón, ¿verdad? Ya fuera emocional, económico, físico, no importa. Normalmente así es como entendemos o así es como volvemos la mirada al cielo. ¿Por qué? No sé, así es nuestra naturaleza. Entonces cuando el Señor hace todas estas cosas que ya no solo son sobre una persona particular, sino sobre la humanidad, Él lo que está haciendo es hablar y dando oportunidades de arrepentimiento. Ahora, el texto también nos dice que todos los reyes de la tierra, todas las personas, porque ahí donde dice todo esclavo y todo libre ya incluye a todas las personas, se escondieron y se querían esconder del rostro de Dios y del Cordero. Lo que nos está diciendo es que todas las naciones van a lamentar cuando aparezca el Señor en las nubes, cuando Él regrese. Es decir, en este sello, que es el quinto, que es el que estábamos leyendo antes del recreo improvisado, se anticipan eventos que después van a aumentar en intensidad conforme el libro se va desarrollando. ¿Por qué? Porque todavía en ese momento el Señor no viene. Ya dijimos que es principio de dolores. Ser enterrados por una montaña para ellos es mejor que ver a Dios y experimentar la ira del Cordero. Nosotros como cristianos más bien queremos lo contrario, ¿no es cierto? Queremos ver a Dios, queremos ver al Señor Jesús que venga. Estas personas no. ¿Por qué? Porque para ellos significa juicio, para nosotros significa la victoria final, para ellos significa todo lo contrario. Entonces por eso prefieren que las montañas les caigan por encima. Esto es lenguaje metafórico, esto que estamos viendo aquí. Si yo le digo a una montaña es como cuando yo digo trágame tierra. Estos son hipérboles, son figuras literarias. Esto es lo que quiere decir Juan con esto, es la magnitud de lo que está sintiendo en este momento el ser humano sin Dios, de ver que ya el juicio de Dios está a las puertas. Eso es lo que quieren decir estas expresiones. Entonces, la gran mayoría de las cosas que estamos leyendo aquí no son literales, quiero insistir en eso. Lo que está haciendo Juan es utilizar lenguaje metafórico para ilustrar la intensidad de los eventos y de lo que esos eventos están provocando en las emociones de las personas. Eso es, como cuando yo digo trágame tierra. Eso es lo que tenemos que entender cuando leemos este pasaje. ¿Por qué? Porque todos reconocen que el Señor, que Dios y el Cordero son los que están manifestándose,
y que ellos además son iguales. En el Antiguo Testamento, en Oseas, tenemos un pasaje parecido. Dice: los lugares altos de Abén, que era un lugar, el pecado de Israel, serán destruidos. Sobre sus altares crecerá espino y cardo. Y dirán a los montes: cúbrannos, y a los collados: caigan sobre nosotros. Este libro es también un libro profético, o sea, era un profeta del Antiguo Testamento, que en este caso estaba profetizando sobre Israel precisamente juicio por la rebeldía, la apostasía y la idolatría de Israel, que le dio tantos dolores de cabeza al Señor en el Antiguo Testamento, a pesar de que eran el pueblo escogido por él. Entonces, o sea, les está profetizando que van a ser destruidos y que por eso van a decir a las montañas y a los collados que caigan sobre ellos, por la magnitud del juicio que se avecina sobre ellos. Después sigue diciendo el texto: porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Los que estaban sufriendo en esta visión las consecuencias del sexto sello, lo que estaban creyendo es que el día de la ira había llegado. Y acabamos de ver que apenas es principio de dolores. ¿Esto qué nos tiene que recordar? Cada vez que pasa algo de alcance global, como la pandemia, lo que la gente empieza a decir es: ya es el fin del mundo. ¿Cuántas veces pudo haber pasado el siglo pasado que pasaron tantas cosas? Que experimentaron la Primera Guerra Mundial, la gripe española, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, y era solo principio de dolores, y ya la gente creía, mucha gente, no toda, que siempre hay gente que no, ¿verdad? Que como dice Apocalipsis, no se arrepintieron, que ya se acerca el día de juicio y apenas es principio de dolores. Entonces, en el Antiguo Testamento se nos habla mucho del día del Señor, que se consuma con la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos del día del Señor y el día de la ira del Señor, de lo que se está hablando es del juicio final, y ese juicio solo llega con las 7 copas, que son eventos ya a nivel mundial. Entonces todavía falta, aquí apenas estamos empezando a ver el juicio de Dios, que, como repito, empezó a verse desde el primer siglo de la historia de la iglesia y paulatinamente ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere principalmente es que la gente se arrepienta. En Sofonías 1:18 vemos un ejemplo de esos pasajes del Antiguo Testamento que hablan del día de la ira del Señor. Dice: ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, porque toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque él exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Acordémonos que nosotros no estamos incluidos en ese juicio, en esas profecías, que nosotros más bien fuimos redimidos y que se nos promete, como se le dijo a una de las iglesias, que íbamos a hacer, que si seguíamos siendo fieles a Filadelfia, ¿verdad? Si seguíamos siendo fieles hasta la muerte, entonces seríamos librados de la hora de juicio que iba a venir sobre toda la tierra. Es el mismo del que se está hablando en este pasaje. Cuando se habla del día de la ira de Jehová, se está hablando del juicio final. Nosotros no vamos a sufrir ese juicio. A nosotros eso no nos tiene que preocupar. Sí le tiene que preocupar a toda aquella persona que no tenga a Cristo en su vida, que no le haya entregado su vida al Señor. Entonces, lo que para ellos es malas noticias, para nosotros es buenas noticias. El Señor viene y todo lo va a restaurar. Y dice en Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10: para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, para que no se nos olvide que eso no es sobre nosotros. Bueno, esto ya lo hablamos nosotros anteriormente. Hay dos posiciones. Una posición que piensa que ese tipo de textos, como el que yo acabo de leer, significa que la iglesia va a ser arrebatada de la tierra y que el Señor se la va a llevar para el cielo. Y hay otras posiciones que indican lo contrario. Eso no lo voy a repetir porque ya lo hablamos, pero es nada más para recordarlo aquí. Cuando se dice que nosotros no vamos a sufrir la ira de Dios, no necesariamente significa que vamos a ser arrebatados. Significa que el Señor no nos va a
que nos va a librar de esos juicios sobre la tierra, pero puede que estemos aquí, como pasó con Noé y su familia, como pasó con Lot y su familia, como pasó con el pueblo de Israel cuando él castigó a Egipto. Se morían los primogénitos de los egipcios, pero no de los israelitas. Cuando cayeron todas las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? El agua no le salía sangre a los israelitas, solo a los egipcios. Entonces el Señor siempre guardó a su pueblo de los juicios que él derramó sobre el pueblo que no era de él. Es exactamente lo mismo que puede perfectamente pasar aquí, y que yo sí les había dicho, mi posición es esa. Yo creo que la iglesia sí va a estar, y es mejor pensar así. ¿Por qué? Porque nos prepara para que si eso suceda, nosotros no estemos confiados de que no vamos a estar aquí, sino más bien para poderlo enfrentar con mucha fe y mucha fidelidad al Señor, ¿verdad? Ok, esa aclaración está hecha. Entonces, conclusión de los sellos 5 y 6. Vemos santos y mártires debajo del altar divino vestidos de blanco antes de las grandes manifestaciones divinas. Aquí es importante detenernos. Recordemos que esta parte de la escena empezó con las almas de los mártires delante del altar de Dios, pidiéndole al Señor justicia por la forma en que ellos murieron, pero que, mejor dicho, que los vengara de sus enemigos que los mataron por causa del evangelio. Y les dijeron que tenían que esperarse un poco de tiempo más hasta que se completara el número de los siervos de ellos, de los hermanos de ellos, que iban a morir igual. Vean qué interesante, después de la petición de ellos vienen los juicios que se están describiendo en este libro a partir de ese momento. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué interpretación o qué conclusión podemos sacar? El Señor está respondiendo a las oraciones de sus hijos. Él está respondiendo por esas peticiones de justicia. ¿Por qué? Porque Él sabe que son peticiones justas, valga la redundancia. Y la respuesta a sus hijos que están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo tendremos que soportar? Señor, ¿hasta cuándo vamos a tener que padecer estas cosas? Señor, ¿hasta cuándo el mundo va a seguir así? ¿Cuándo vas a hacer algo? El Señor aquí nos está diciendo, aunque en su momento no esté pasando, yo sí estoy escuchando esas oraciones de ustedes, yo sí lo tengo planeado y yo sí lo estoy ejecutando y lo voy a consumar, como les estoy contando que va a suceder a lo largo de esta revelación. Entonces tenemos que entender que el martirio, la persecución y el testimonio son parte del plan de Dios. Muy bien. Entonces, esa es la conclusión de los sellos 5 y 6. Ahora vamos a hablar de los 144,000. Vamos bien con el tiempo, sí. Como hicimos recreo, nos quedan 15 minutos. ¿Quién me ayuda leyendo este pasaje, por favor? ¿Usted quiere leer, mi amor? Vaya. ¿Sí? ¿Qué tengo que leer? Eso, mi amor. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, el mar y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus
de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Levi, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. Muchas gracias, mi amor. Qué voz más linda tiene ella, ¿verdad? Nada más nos faltaron la tribu de Zabulón, José y Benjamín, también 12,000 sellados. Muy bien. Entonces, aquí nos están contando de un grupo de personas. Nos dicen que son 144,000 y después, más adelante, vamos a ver también una multitud posterior completamente vestida de blanco. Esta visión es como una pausa, ¿cómo decirlo? Un interludio. Es que yo no sé si entienden la palabra interludio, si se entiende, como que está en medio de dos escenas, por decirlo, de dos eventos drásticos. Hay como una pausa, por decirlo de alguna manera. Nos está mostrando 144,000 específicamente del pueblo de Israel, literal, el pueblo literal de Israel, la nación de Israel, y después una multitud vestida de blanco. Bueno, aquí lo dice, un interludio es como un paréntesis, ¿verdad? Como algo en medio de dos piezas musicales. Entonces tenemos que entender por qué es que ahorita, en este momento, después de lo que acabamos de leer, de que los mártires piden al Señor que les haga justicia y que el Señor Jesús, como respuesta, empieza a ejecutar sus juicios sobre la tierra, tenemos esta visión en el medio. Entonces, veamos por ejemplo que en ese pasaje nos están diciendo que el Señor ordenó que no se hiciera nada hasta que el ángel sellara a sus escogidos, ¿verdad? Entonces, antes de que todas esas plagas y desastres venideros se desaten, el Señor dice: séllenme a los míos. Eso es simbólico. ¿De qué? De que esas plagas o esos juicios no nos van a perjudicar a nosotros. Y que fue lo que acabamos precisamente de ilustrar con las plagas de Egipto, ¿verdad? Lo mismo que hizo en su momento con el pueblo de Israel. Y también estamos viendo una descripción en ese interludio de la iglesia que testifica al mundo. Entonces, ¿quiénes son esos sellados? Pues precisamente todos los hijos de Dios que están sobre la faz de la tierra en el momento en que estos eventos empiezan a ocurrir. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, la Biblia lo enseña, ese es nuestro sello. Entonces, cuando hablamos aquí de personas selladas, no estamos hablando de algo que visiblemente vamos a tener en la cabeza o en la mano, es algo espiritual, es una señal espiritual. Entonces, estamos sellados con el Espíritu Santo, lo que está representando ahí es el pueblo de Dios, precisamente. La iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios. Ese grupo de personas selladas son como una advertencia para la humanidad antes de que se hagan sonar las trompetas. Es la marca sobre todos aquellos que vamos a ser protegidos. Creo que me mariqué algo. Sí. De la hora del juicio que ha de venir sobre la tierra. Ay, ¿qué es esto? Está pasándose sin permiso. ¿Vieron otra vez? No sé qué está pasando aquí. No, ya, yo creo que ya. Ahora sí ya. Bien, entonces analicemos un poco la información que tenemos aquí. Es curioso, primero, ¿por qué Israel está parte de la multitud vestida de blanco? Recordemos que la historia del plan de redención de Dios empieza en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. El Señor escoge, llama a un señor que se llamaba Abraham, de una tierra completamente idólatra, politeísta, ¿verdad?
que era donde es actualmente Babilonia, ahí era donde vivía Abraham, y el Señor se les revela. En esa época ellos servían a muchos dioses, ellos no conocían a Dios, porque tenían tantos dioses que ellos no tenían idea que había un Dios verdadero, que eran muy idólatras. Y Dios un día le habla a este señor, se le revela, se le manifiesta, y Abraham ante esa revelación le cree a Dios. Y como le creyó, Dios le dijo, haga lo que tenía que hacer, y él le hizo caso, ¿verdad? Demostrando que le creía, y de ahí nació el pueblo de Israel, de su descendencia. Entonces ahí empezó el plan de redención de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que está haciendo es que de gente pagana, de gente perdida, de gente que no lo conocía, Él viene y se le revela a alguien que le cree en el momento en que Dios se le revela, y establece una nación que es de donde va a nacer el Redentor, Jesucristo, que Él era judío, Él nació en Israel. Entonces ahí empieza el plan de redención. Por eso es que siempre Israel ocupa un lugar aparte de la iglesia, porque Dios empezó el plan de redención con ellos, y también por el pacto que Dios hizo con ellos en su día. Acuérdense que aunque nosotros fallemos, Dios no falla. Y si yo falto a un pacto mío con Dios, eso no significa que Él va a faltar a su parte de ese pacto conmigo, y sobre todo siendo Él el que hizo ese pacto. Cuando Dios hizo el pacto con Israel de que iban a ser su pueblo para siempre, escogido, ese fue un pacto que Dios hizo porque Él quiso y no por los méritos de Israel, porque fue una nación muy chiquitilla, muy rebelde, muy pecadora, y el Señor lo sabía desde el momento en que lo escogió, así como sabía cuando nos escogió a cada uno de nosotros que le íbamos a dar muchos dolores de cabeza por lo tercos que somos y por lo mucho que le fallamos. Igual, es exactamente igual, ¿verdad? Y sin embargo el Señor no nos deja de amar, y Él no nos retira sus promesas, porque esos son los pactos de Dios. Entonces, por eso es que Israel tiene un tratamiento especial. Vemos 144,000, pero recordemos que en el Apocalipsis los números son simbólicos. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es que esa cifra no es literal. No podemos afirmar, como hacen ciertas religiones o ciertas escuelas de interpretación, que con base en ese pasaje solo 144,000 judíos se van a salvar, y que ese es el remanente del que habla la Biblia de Israel. Si eso fuera así, listos los judíos, ¿verdad? Porque ahí está hablando de Israel, están hablando de las 12 tribus de Israel, que es aparte de las multitudes blancas que somos nosotros. Las multitudes blancas es la iglesia, los 144,000 son de Israel. Eso es importante tenerlo en cuenta. Eso no puede ser literal, porque si fuera así, solo con el primer siglo ya un montón de hermanos se quedaron por fuera, ¿verdad? Y los primeros cristianos eran judíos, porque ahí fue donde empezó a predicarse el evangelio. Entonces, eso no es literal, es simbólico. Y lo segundo que es interesante de analizar en este pasaje es que es una lista que tiene algunas diferencias con las otras listas que nos ofrece la Biblia respecto a las 12 tribus de Israel. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, todas estas son iguales, pero aquí ya cambia, vean. En Génesis y en Ezequiel estaba la tribu de Dan, y ya en Apocalipsis, en esta lista que acabamos de ver, no. Está Manasés, que no estaba en estas listas. Bueno, en esta sí, pero en esta no. Pero Dan ya no aparece, ¿se dan cuenta? Cada vez que se encuentra una situación como esta en la Biblia, hay que preguntarse por qué. Ahora, en esta pregunta en concreta de por qué Dan no aparece en esta lista del Apocalipsis, hay interpretaciones. Dos posibles interpretaciones. Bueno, perdón, estoy adelantándome, ahora se las digo. Y la otra diferencia que encontramos aquí es que en esta lista aparece José, en esta lista aparecen los 2 hijos de José, y en esta lista otra vez aparece José. Pero la única que realmente importa, porque es significativa, es por qué Dan aparece en estas 2 listas que están aquí y no aparece en la lista del Apocalipsis. ¿Por qué Manasés, que antes era la tribu de José, los 2 hijos de José, estaba aquí,
ahora sube y toma el lugar de esta tribu. ¿Qué pasaría con esa tribu para que ya no esté en el plan final de Dios para Israel? Es la pregunta que tiene que surgir aquí. Y después, con respecto a los 144,000, hay una posición que dice que simbolizan la totalidad de la iglesia redimida, y hay otra posición que dice que son judíos redimidos. ¿Cuál escoge usted? Yo escojo la de que son judíos redimidos, porque la multitud es vestida de blanca hasta una iglesia. Entonces, pero ya eso es mi posición. Este sello en el que estamos, que es el séptimo sello, yo no les dije por qué una posible interpretación de por qué la tribu de Dan ya no aparece, es porque hubo una profecía en el Antiguo Testamento por un pecado que ellos cometieron, que yo no recuerdo, que decía que ellos iban a desaparecer. Eso se los tengo que buscar de forma más específica, pero hay una interpretación que señala o apunta a esa razón. Ahora, este sello en el que estamos, que es el séptimo, son las 7 trompetas del capítulo 8, que son advertencias a los que no han sido salvos en la humanidad y no a nosotros los que somos parte de la iglesia. Los siervos de Dios que deben ser sellados, son los siervos de Dios, los que deben ser sellados. El libro de Apocalipsis, por lo tanto, está escrito para los siervos de Dios. Los cristianos se llaman siervos de Dios 10 veces en el libro y 12 veces como santos. Recordemos que la palabra siervo en la Biblia literalmente significa esclavo. Y cuando hablamos de esclavo es literal. En ese momento la esclavitud existía. Recordemos incluso que hay un libro muy chiquitito en el Nuevo Testamento donde se habla de un esclavo propiamente, que era, ¿quién me dice cuál era ese libro? Nadie sabe. Filemón. ¿Ah? Si supiera, yo lo diría. ¿Ay, no le escucho? Si supiera, yo lo diría. Si lo envío yo... Que si lo supiera, ella lo diría. Ah, que si lo supiera usted lo diría. A usted le gusta participar, ¿verdad? ¿Camila? Qué bueno. ¿Está aprendiendo? Sí. Muy bien. Bueno, el punto aquí es que la esclavitud era algo muy claro en ese momento. ¿Qué significaba? Un esclavo no tenía vida propia, estaba para satisfacer las necesidades y los deseos de su amo. Entonces, cuando en el Apocalipsis 12, 10 veces se nos dice siervos, se nos está recordando que el Señor a quienes va a sellar con el Espíritu Santo son a los que ya le entregaron su vida. Y al decir entregar la vida a Dios, es decir, entregarle completamente todo el control de nosotros, entregarle absolutamente toda nuestra voluntad. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, ellos lo que hicieron fue someter su voluntad a la voluntad del diablo. ¿Por qué? Porque la voluntad es la capacidad de escoger. Eso es la voluntad, lo que llaman el libre albedrío, la voluntad de escoger lo bueno y lo malo. Y cuando ellos escogieron lo malo, escogieron un Señor diferente del que tenían, porque el Señor que tenían era bueno y ellos no escogieron lo bueno. Entonces, cuando el Apocalipsis nos menciona tantas veces de una manera, o cualquier libro de la Biblia tantas veces se refiere a nosotros de una manera, también nos está dando un mensaje. En este caso es, si usted quiere estar seguro de que usted tiene este sello, el sello de los que fueron sellados por el ángel para que no sufrieran los juicios que venían, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabe usted que usted tiene ese sello? Porque el Señor de su vida es Jesucristo. Y cuando hablamos del Señor, lo que estamos implicando es que usted es esclavo del Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser esclavo? No hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él. Eso significa literalmente ser esclavo. ¿Sí, Vivi? Aparentemente la tribu de Dan desapareció porque fueron los primeros en practicar la idolatría, hurtaron muchos dioses a otras tribus, entonces por eso desaparecieron. Por la idolatría que introdujeron en el pueblo de Israel. Muchas gracias, Vivi, por recordármelo. Eso fue lo que pasó con la tribu de Dan. Por eso la tribu de Dan
Esa es la interpretación que existe de los teólogos de por qué no aparece en esta lista. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran Efraín y Manasés? Para no dejar ese punto como en el aire de esa lista. Ellos, acordémonos que Jacob, que después Dios le puso el nombre de Israel, tuvo 12 hijos, que eran las 12 tribus de Israel. El más destacado, prominente fue José, porque a José los hermanos lo vendieron por envidia, estuvo en la cárcel, Dios le dio el don de interpretación de los sueños y gracias a ese don terminó siendo el segundo al mando en todo Egipto, después del faraón. Cuando Jacob llegó a Egipto, porque José lo mandó a traer y ya se le había revelado a ellos como el hermano y el hijo, y viven con él en Egipto. Viene un día José y le trae sus 2 hijos a presentárselos a Jacob. Sus 2 hijos eran Efraín y Manasés. Y Jacob o Israel, eso está en los últimos capítulos del Génesis, porque hay varios, los últimos capítulos del Génesis son sobre la historia de José. En ese momento Israel le dice que se los ponga, era una costumbre de ellos que se los ponga en las rodillas, creo que eran los regazos, porque iban a ser hijos de él. Los hijos de José ahora iban a ser hijos de Israel. Entonces en ese momento, de acuerdo con las costumbres de ellos, literalmente ellos pasaron a ser parte de las tribus de Israel. Como que si fueran hermanos del papá. Exactamente, sí, exactamente. Entonces eso fue un acto profético. ¿Por qué? Porque iba a desaparecer una tribu, que era la tribu de Dan, y eso ya Dios lo sabía. Entonces, en lugar de ser José, uno solo, eran los 2 hijos. ¿Para qué? Para reemplazar a esa tribu que iba a desaparecer, porque en el plan de Dios tenían que ser 12 tribus, así. Pero bueno, eso es como para, ya que Viviana nos recordó por qué razón Dan no aparecía, para de una vez terminar de cerrar la idea de, bueno, ¿quién lo sustituyó? El otro hijo de José, porque ya desde el principio Israel había establecido eso de forma profética. Muy bien, vamos a ver por dónde vamos, porque ya por estar hablando de eso me perdí. Estábamos hablando de que en el libro Apocalipsis se nos llama 10 veces siervos y 12 veces santos. Entonces, cuando cada creyente creyó, valga la redundancia, fue sellado, según Efesios 1:13, con el Espíritu Santo. Dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí, en este texto, ahora se están sellando judíos de cada tribu, que también van a pasar a ser santos y siervos. ¿Qué puede significar eso? Las posiciones que existen es de que así como la iglesia ha sido el trato de Dios con todos los gentiles después del momento en que Israel rechazó al Mesías, así también Dios tiene un trato especial con la nación de Israel por el pacto que Él hizo con ellos, para que también ellos tengan parte en la redención al final. Entonces, la iglesia, todos los que conformamos la iglesia en todo el planeta Tierra estamos sellados con el Espíritu Santo, pero también cada judío que cree en el Señor recibe el Espíritu Santo y también es redimido. Ahora, Dios va a tratar con el pueblo de Israel de una forma diferente, especial, porque en este momento ese pueblo es un pueblo que está en apostasía, que rechazó al Mesías, que no lo ha recibido, que no lo ha aceptado como nación. Hay personas individualmente que lo han aceptado, porque en Israel, igual que en cualquier país del mundo, están todas las religiones. Todas las personas tienen una religión. Pero como Israel tiene un pacto con Dios, que fue lo que les empecé a decir antes y no lo terminé la idea, Dios tenía un pacto con Israel, más bien de forma específica. Dios va a consumar ese pacto con Israel y va a tener un tratamiento también con ellos. Hay interpretaciones de teólogos que dicen que esos 144,000 van a ser 144,000 evangelistas en Israel al final de los tiempos, que van a evangelizar a todo Israel, y que gracias a eso es que Israel como nación se va a convertir a Cristo. Esa es una interpretación muy interesante,
que podría ser, que a mí me resulta bastante convincente, digamos. No puedo decir categóricamente, ¿verdad? Por lo que hemos estado hablando que va a ser así, pero esa es una interpretación muy interesante de lo que representan esos 144.000, que ya dijimos, es un número simbólico, porque si no, un montón de judíos en toda la historia quedarían por fuera, pero al mismo tiempo, pensar que son evangelistas y no precisamente redimidos, pues ya nos quitaría ese problema. ¿Alguien levantó la mano? No. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a quedar aquí, porque si no aquí seguimos otra hora, porque vamos por la Filmina 37 y son 56. Entonces, vamos a quedar aquí y la próxima semana seguimos con la clase. ¿Y quién me ayuda a orar para despedir la clase? ¿Cuántas clases quedan? 3, son 10. Sí. Esta es la 8. Esta es la 8. Es correcto. Ah, esta es la 8. Esta es la 8. Ah, no, entonces nos quedan 2 más. 2, sí, con esta 3, 8, 9 y 10. Son 10. Nos quedan 2. No, pero está bien porque el curso estaba pensado para abarcar hasta los 7 sellos. ¿Quién ora para despedir la clase? No todos. A ver, ¿quién? No nos vamos hasta que alguien ore. Yo. Adelante, Juan Manuel. Bueno, Señor Padre, gracias, primero que nada, por el día que nos diste, mi Dios, por la bendición de estar hoy acá y aprender de tu palabra, Señor, y darnos la sabiduría por medio de esta profesora, Señor. Pero lejos de eso, Señor, quiero agradecerte por darme estos espacios, Señor, y conocernos y conocer, Señor, más de tu palabra, de lo que haces y lo que irás a hacer con nosotros, Señor, en un futuro. Quiero agradecer también a los que estamos hoy acá por la bendición de estar aquí, Señor, pudieron remotamente y ponernos en manos, Señor, la de cada uno de ellos y con nosotros, Señor, permitiendo llegar bien a nuestros hogares de regreso. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muchas gracias.